Vamos a crear una base de datos Aurora compatible con PostgreSQL. Aquí buscamos en el navegador de servicios, RDS. Damos clic en RDS, en el servicio. Y aquí en la parte central nos vamos a instancia de base de datos. Y ahí es donde vamos a crear la base de datos Aurora. En la parte superior derecha le vamos a dar clic en crear base de datos. Y aquí vamos a comenzar a configurarla. Elegir un método de creación de base de datos. Vamos a elegir el de creación estándar para que nos dé más opciones de la creación de la base de datos. Y en el motor vamos a elegir Amazon Aurora. Por default ya está seleccionado. Y en la parte de abajo, en edición, dice las dos bases de datos con las que es compatible, con MySQL y con Postgres. Nosotros vamos a elegir la segunda. Amazon Aurora con Postgres. Tipo de capacidad. El aprovisionado es tener instancias de un servidor. Y sin servidor es el serverless, que no tienes un servidor como tal, sino es totalmente administrada por Amazon. Si dejamos aprovisionada, vemos que tenemos múltiples versiones del PostgreSQL, de la compatibilidad. Y si ponemos sin servidor, nada más nos da la opción del 10.14. Por ahora, para este ejemplo, vamos a dejarla aprovisionada y la que nos aparece por default, la versión. Versión del motor, que sería la 11.9. En la parte de abajo hay plantillas. Por ahora, para esta instancia de pruebas, vamos a dejar la de desarrollo de pruebas. En la parte de abajo, identificar del clúster de base de datos. Aurora ya se maneja como un clúster, entonces va a tener una capa superior que es el clúster. Y aquí vamos a poner el identificador del clúster. Clúster. Vamos a ponerle clúster DB. Y el clúster es un conjunto de base de datos. Entonces, ya la base de datos va a tener su propia instancia. Aurora lo que viene a solucionar es la alta disponibilidad. Ya te lo genera como un clúster y puedes tener n cantidad de instancias de lectura, escritura y demás. Nombre de usuario, vamos a dejar el que tiene por default Postgres. En contraseña, vamos a poner una contraseña. Postgres 123. En la parte de abajo, clases optimizadas para memoria. Aquí vamos a ver las diferentes instancias que hay, con las diferentes capacidades. Por default, trae la que dice DB-R6G.large de 16 GB de RAM y 2 CPUs. Para este ejemplo, dejemos esa instancia. Abajo, disponibilidad y durabilidad. No vamos a crear una réplica. Esta sección es para crear las réplicas. En esta prueba no es necesario crear una réplica y vamos a dejar lo que tiene por default. Conectividad. Todos los servicios de Amazon, la capa principal es una red privada, que es una VPC. Entonces, todos los servicios están dentro de una VPC. Por ende, aquí nos propone una VPC por default o podemos crear una nueva. En este caso, vamos a dejar la que está por default. Y la VPC en el interior se conecta por medio de subredes para que pase la información a través de ellas. Aquí también vamos a dejar la que nos proponen en el grupo de subredes, que se llama el que está por default. Y en el acceso público, nosotros sí vamos a necesitar que se pueda acceder desde un gestor como el de Beaver,
que es el que vamos a estar usando para estar consumiendo la base de datos y ver las tablas. Entonces aquí vamos a decirle que sí. En caso de que le dejemos que no, no vamos a poder acceder a la base de datos porque no nos genera el acceso para la IP pública. Ya después sí se puede hacer, pero tienes que hacer configuraciones manuales. Grupo de seguridad de VPC. Vamos a dejarle que dice elegir existente, el que tiene aquí por default. Zona de disponibilidad. Aquí se puede dejar sin preferencia o podemos seleccionar la primera o alguna de ellas. En la parte de abajo, autenticación de base de datos, no vamos a seleccionar ese tipo de autenticación. Y nada más en la parte inferior le damos crear base de datos. En este momento en la parte superior dice creando base de datos. Y aquí en la parte central, en el estado, nos dice creando. Tarda alrededor de unos entre 15 y 20 minutos crear esta base de datos. Como podemos ver acá, ya aparecen dos registros. Uno el que es el clúster, y el clúster puede tener n cantidad de instancias en la parte inferior y también nos genera una instancia. Nos vamos a dar cuenta que tanto el clúster como la instancia ya están listas cuando en estado diga disponible. Ahora nos falta dar permisos a nivel instancia para que se puedan conectar desde el exterior. Vamos a hacer eso. Nos metemos al clúster DB instance, le damos clic en los grupos de seguridad, en el que tiene por default. Y en esta parte, en el grupo de seguridad, en la parte de abajo tiene reglas de entrada. Allí vemos que la única regla de entrada que tiene es esta que dice todo el tráfico, todo, puerto de rango, todo. Y ahí nos falta generar una regla para que pueda aceptar las conexiones del puerto de la base de datos. Le damos en Edit Inbound Routers. Y en esta parte le damos a agregar. Y aquí vamos a buscar la de Postgres SQL. Aquí ya por default nos trae el puerto con el que está configurada. Y aquí vamos a poner Anywhere IP versión 4. Lo único que tenemos que hacer al final es guardar reglas. Una vez que esté guardada, nos vamos en la parte de abajo y ya nos aparece. Esta regla es la que nos va a permitir el acceso. Ahora, ya nada nos falta irnos al dbViewer para configurar. Para acceder a la instancia de base de datos, vamos a usar el dbViewer. En la parte superior, vamos a dar clic. Y aquí vamos a seleccionar Postgres SQL. Le damos siguiente. Y aquí en la parte de localhost vamos a poner el endpoint. Vamos a buscar aquí el endpoint. Vámonos a las RDS. Base de datos. A nivel de distancia. Y la puerta de enlace es este. Aquí el host. El puerto es el 5432. El username es Postgres. Tanto base de datos como username es Postgres. Y aquí el password es Postgres123. Le vamos a dar Test Connection, la parte de abajo. Y aquí ya vemos que está conectado. Solo damos Finish. Ya nos aparece del lado izquierdo. Vamos a acceder a la base de datos. Aquí le damos en la palomita que tenemos del lado derecho. Y aquí ya vemos que podemos acceder a la base de datos.